7 en punto, bienvenidos a Milenio, 19 horas. El presidente López Obrador defiende a Omar García Harfuch luego de que se le vinculara públicamente con el caso Ayotzinapa. Considera necesario que se aclare cuál fue su participación en el tema. Morena comienza a definir los perfiles finalistas de los aspirantes a los gobiernos de 9 estados. Le diremos dónde ya hay seleccionados. Padres de los normalistas de Ayotzinapa exigen al gobierno federal iniciar una investigación penal en contra del expresidente Enrique Peña Nieto. Hola, ¿qué tal? Gracias por brindarnos el honor de su sintonía. Vamos con la información de este jueves 28 de septiembre. Cuando le preguntan a Alejandro Encinas que si estaba en esas reuniones o había participado Harfuch, él dijo que sí, porque es cierto, pero eso es distinto a que haya participado en la desaparición de los jóvenes. Lo que pasa es que como estamos ahora en temporada electoral, pues ya todo es noticia con esos propósitos, ¿no? Lo que sí puedo decir es que no se puede juzgar a nadie por haber estado en una reunión si no hay pruebas más que eso. De esta manera, el presidente López Obrador defendió al ex jefe de la policía capitalina Omar García Harfuch luego de que se le vinculara públicamente con el caso Ayotzinapa, pero consideró necesario que aclare cuál fue su participación. Como ya lo escuchamos, aceptó que Harfuch participó en reuniones posteriores al crimen encabezadas por Jesús Murillo Caram, pero dijo que esto no significa que tenga relación con la desaparición de los estudiantes y señaló que el tema tiene relación con el periodo electoral que se avecina. A estas palabras reaccionó García Harfuch, dijo que el presidente fue muy claro y reiteró, como lo hizo en su comunicado de ayer, que él no tuvo nada que ver con la construcción de la llamada verdad histórica del caso Iguala. Quien también habló del tema fue Claudia Sheinbaum. Descartó que haya fuego amigo en Morena en contra del exsecretario de Seguridad capitalino y al igual que el presidente consideró que esto es parte del proceso que se vive en el partido por la definición del abanderado para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Descartó que Harfuch sea su favorito y reiteró que tanto en la capital como en las otras 8 entidades la encuesta elegirá al ganador o ganadora. Lo aclaró hoy el presidente de la República en su mañanera, en donde dijo que estuvo en 2 reuniones, pero que no tuvo nada que ver con la construcción de la verdad histórica. Y esa es parte ahora del proceso que estamos viviendo. ¿Ve algún tipo de fuego amigo entre morenistas? Es parte del proceso. Bueno, hablando de Harfuch, legisladores federales, locales y líderes del Partido del Trabajo en la Ciudad de México anunciaron su apoyo al exsecretario de Seguridad Ciudadana y a horas de la definición de los perfiles finalistas en el proceso interno de la capital. Aseguraron que el exfuncionario tiene las cualidades para continuar con los trabajos de la Cuarta Transformación e hicieron un llamado para que militantes y simpatizantes del partido fortalezcan esa propuesta. Por cierto, hoy 5 de los 9 consejos estatales de Morena votarán en sesión a los 4 perfiles más competitivos que contenderán por las candidaturas a las gubernaturas. Recordemos que en total se registraron 285 personas, de las cuales son 174 hombres, 110 mujeres y una persona de otro género. Las entidades que revelarán la lista final de sus aspirantes son Veracruz, Chiapas, Morelos, Guanajuato, Ciudad de México. En el caso de Puebla, el proceso se llevará a cabo el próximo sábado 30 de septiembre.
Mientras que en Jalisco ya fueron definidas las 2 mujeres y 2 hombres que pasan a la siguiente ronda del proceso interno y que serán parte de las encuestas para elegir al candidato a la gubernatura. Se trata de la exdirectora regional de programas sociales en el Distrito 19, Clara Cárdenas, la expresidenta del voluntariado del DIF, Flor Elizabeth Michel, el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso local, José María Martínez, y el presidente del Consejo Estatal de Morena en Jalisco, Carlos Lomelí. En el caso de Yucatán, fueron seleccionados la senadora Verónica Camino, la diputada local Yasmín Villanueva, la diputada federal Rocío Barrera y el exdelegado de la Secretaría del Bienestar en la entidad, Joaquín Díaz Mena. En Tabasco fueron elegidos la alcaldesa de Centro, Yolanda Osuna, la senadora Mónica Fernández, el exdirector de Fonatur, Javier May, y el secretario de Gobierno en la entidad, Raúl Ojeda. Y justamente tengo el gusto de saludar aquí en el estudio uno de los 4 perfiles que pasaron, al menos en este comunicado que dio hoy Morena Yucatán, a esta etapa final. Estamos hablando de la senadora Verónica Camino, a la cual le agradezco que esté con nosotros. Gracias. Al contrario, el gusto es mío y hasta que se me hizo, querido Pedro. Qué gusto. Oye, a ver, cuéntanos por favor. ¿Qué es esto que emitió hoy Morena en Yucatán? ¿Esto es definitivo? ¿Esto está sujeto a votación, ratificación? ¿Qué es? Mira, lo que la convocatoria supuso en un momento, o sea, más bien enmarcó, es que pues la apertura, que se inscribieran perfiles, tanto hombres como mujeres, que consideraran que son capaces de poder llevar a cabo pues este proceso, que pueden, que se sienten capaces también de enarbolar las causas en Yucatán. Entonces la convocatoria decía también que una vez que se emita ya el resultado final, es decir, quiénes fueron las personas que estaban, ya cumplían con todos los requisitos, entonces pasan a la siguiente etapa. Esa siguiente etapa consistió en que el Consejo Estatal del partido se sometía a votación dichos perfiles. Y una vez que se somete a votación, o sea, lo que sucedió hoy, entonces ya tenemos estos resultados, en el caso de Yucatán, que ha posicionado un hombre, 3 mujeres, y a partir de ahí los resultados se envían al CEN en el transcurso de la tarde, que pues ya ahora ya los tienen. Entonces, ¿qué procede? El CEN va a evaluar aquellos perfiles que no entraron en esa votación, o sea, que no fueron propuestos de cierta forma por el Consejo Local, y valorará de tal forma que los pueda sumar a la encuesta. Los que entran de cajón, vamos a llamarle así, son los que salen electos en el Consejo, pero el Consejo Nacional de Elecciones tiene la facultad de sumar a los perfiles que considere. No era obligatorio que tuvieran que ser 2 hombres y 2 mujeres. Bueno, así lo emitía la convocatoria. En este caso, bueno, el criterio por lo que yo veo que tomó la parte estatal del partido fue decir, bueno, queda este hombre y las 3 que siguen en votación. Y entonces ahí entramos las 3 mujeres. ¿El hecho de que sean 3 mujeres le da mayor posibilidad a la contienda que te resulte una mujer como la seleccionada? Para mí esto es un mensaje muy claro y muy contundente. ¿Por qué? Porque hay mujeres más competitivas. ¿Sí? O sea, no es lo mismo que tengas, que pensaras en una equidad, que también es buena, o sea, nosotros pedimos paridad, pero en este caso, al mensaje de decir, oye, quiero a 3 mujeres, o estas son las 3 más votadas, pues ya tienes un mensaje intrínseco. Entonces, para mí, este es el resultado de la legislación que aprobamos, que nos permite a las mujeres competitivas poder entrar. ¿Por qué? Tú sabes que hay muchas personas que entraron hace cuántos años a la política. ¿Quién están? 15, 20 años. En el caso de nosotros, ¿cuándo empezamos a tener visibilidad? ¿Hace 8? ¿Hace 6? Entonces, esto nos da una oportunidad más para competir, y no necesariamente que sea por un tema de conocimiento, sino también por la competitividad, por la capacidad que tú tienes para, ahora sí, demostrar que puedes gobernar un estado. Claro. En el caso de Yucatán ya ha tenido gobernadoras, entonces eso a mí me da muchísimo más, no quiero decirle tranquilidad, pero sí certeza de lo que el pueblo hoy quiere. ¿Y cree que las condiciones están dadas para poder arrebatarle ese estado al PAN?
definitivamente. Lo considero mucho porque nosotros, a lo largo de este tiempo, yo como senadora he estado enarbolando muchísimas causas sociales, también defendiendo, no solamente con darle voz a las personas que no las tienen, sino también con argumentación jurídica, con mecanismos jurídicos de protección a las personas. Y el resultado de todo ese trabajo es el que hoy me da la oportunidad de estar sentada aquí. Si yo no hubiera hecho todo eso y simple y sencillamente hubiera dicho, bueno, soy una más, hasta ahí, pero no, el trabajo que uno o una realiza también le da la posibilidad. Entonces, ¿hay capacidad? Por supuesto que hay capacidad. ¿Tenemos condiciones en Yucatán inmejorables? Sí las tenemos. Tú sabes que es un estado que hoy es muy boyante, la gente quiere estar ahí, quiere irse a vivir ahí, entonces hay ciertas cosas que tenemos que arreglar. Ha ayudado también, ¿no?, las múltiples visitas que ha hecho el presidente a Yucatán. Bueno, los programas sociales y por otra parte, la inversión con el Tren Maya para nosotros ha sido sumamente detonante. Hoy Yucatán yo digo que corre, pero Yucatán en el momento que se consolide, es decir, cuando ya esté funcionando el Tren Maya, va a volar. Entonces, tenemos que establecer las bases y poner al centro de toda esta gran estrategia la justicia social, el respeto a la dignidad de las personas. ¿Y eso a qué me refiero? No solamente una mejor distribución del recurso, sino el aprovechamiento de lo que está alrededor de la capital de Mérida. ¿Cómo tomó usted en un primer momento la incorporación de Ramírez Marín, de Jorge Carlos Ramírez Marín al Partido Verde, un partido aliado de Morena, que él manifestó que se inscribió a este proceso de la Cuarta Transformación en Yucatán y ahora en esta primera selección queda fuera? ¿Cuál es su opinión usted respecto al papel que podría tomar el senador? Yo creo que no debe tomarlo a mal, porque simple y sencillamente pues acaba de entrar al proceso, acaba de unirse a un partido aliado de la Cuarta Transformación. Creo que eso no es una denostación, por el contrario, me parece que es algo sumamente normal y no quiere decir, como lo expliqué hace un rato, que la Comisión Nacional de Elecciones no lo pueda proponer para estar también. ¿Usted piensa que lo van a proponer? ¿Por qué no? Yo creo que sería lo más lógico, lo más contundente para él con este anuncio que ha hecho, con esta decisión de ingresar a las filas, y obviamente yo lo veo como una suma, no lo puedo ver de otra manera. Ahora, nuestra tarea, ¿cuál es? Pues simple y sencillamente, si ya hay una consolidación de este proyecto, ahorita es el momento de sembrar la unidad que queremos cosechar cuando este proceso termine. Si nosotros, imagínate, desde ahorita alguien se pone a decir, no estoy de acuerdo, no me gusta, no suma, ¿qué va a pasar al final? Simple y sencillamente, cuando quede esa persona que dijo que no le gusta, que no suma, simple y sencillamente, pues, ¿qué va a esperar, ¿no? Entonces, este es el momento de decir, a ver, hay que tomar las cosas con humildad, con objetividad, y también la gente tiene que entender que para que podamos consolidar, para que podamos llegar al objetivo, necesitamos sumas. Eso es súper importante. Dado el supuesto en el que las circunstancias le favorecieran a usted, ¿usted lo sumaría a su proyecto? No solo a él, a todas las personas que están, a todos los que se inscribieron, a todos los que yo sé que han trabajado de mucho tiempo atrás, que no solamente los que nos incorporamos después del 2018, otros que se están incorporando recientemente, sí. Hay que tomarlos en cuenta absolutamente a todos, porque todas las personas tienen algo que aportar. Obviamente hay posiciones que van a estar muy competidas, muy reñidas. Ahí yo creo que tendremos la humildad y la altura de miras de poder resolver para que todos se sientan integrados al proyecto y puedan estar. Se habla mucho de que él podría ir quizás por la alcaldía de Mérida, otros dicen que por una senaduría, pero bueno, ya el tiempo lo dirá. Y él lo decidirá también. Él lo decidirá también, por supuesto. Hicimos una dinámica, la estamos llevando a cabo con quienes están levantando la mano para los distintos estados, en donde le pedimos a la gente, a nuestro público, que participe con una pregunta. Nos permite, son preguntas rápidas, respuestas rápidas. Sí, va. Pero nuestro público es crítico, es duro. Te voy a decir una cosa, estoy acostumbrada a eso porque en Yucatán no puedes salir a hacer una oposición responsable si no tienes una crítica buena y respetuosa. Muy bien, pues vamos con la primera pregunta que la hizo Antonio Salazar y dice, ¿su cambio del Verde se debió a que ya planeaba ser candidata de Morena a la gubernatura? No, mi cambio se debe a que me invitan a participar en el proceso para la alcaldía de Mérida, y antes de eso pues algunas situaciones en las que yo no me sentía cómoda, y pues bueno, cuando no te sientes cómoda en algún lugar, sin menospreciar el tema del verde, al contrario, yo creo que mis compañeros en el Senado, mi coordinador Manuel Velasco y todos buenísimas personas, pero
fue realmente por este proyecto en el que, reitero, yo no fui, me invitan a participar y eso es lo que yo más valoro. En redes la han criticado por los cambios de partido que ha hecho. ¿Cómo toma usted esas críticas? Yo las tomo como algo muy bueno, porque fíjate, creo que he sido la más criticada de todos. ¿Por qué? Porque saben lo que traigo, saben que soy una persona honesta, transparente, que habla de frente, que no tengo miedo a decir las cosas. Y creo que en Yucatán, para que las cosas cambien, lo que hay que dejar de tener es miedo. Y a eso es a lo que yo le invito a muchísima gente, a dejar de tener miedo, porque uno no va a estar en un lugar donde no puede evolucionar. Al contrario, te vas a donde puedas lograr las cosas. Y otra pregunta la hizo Moisés Durán y dice, ¿con qué ingredientes le gustan las marquesitas? Con queso de bola, por supuesto, pero si tiene un poco de Nutella, estaría más rica. Y ya para finalizar, dejando de lado el lado político, el aspecto político, enfocándonos en su persona, ¿cuál es el momento más difícil que le ha tocado vivir? Precisamente fue cuando llego yo al Senado de la República, leo todas las leyes que el presidente había dicho que estaban mal. Obviamente yo estaba en un Congreso local, al Congreso local no llegan las leyes generales, llegan las constitucionales. Y al momento de ver cómo habían puesto en esas leyes generales cosas contrarias a los derechos de las personas, dije, no. Yo tengo mis votos aquí y mi actuación aquí tiene que servir para resarcir ese daño que se hizo y por supuesto fue lo primero que le dije al presidente de la República en la primera oportunidad que tuve de verlo y pues heme aquí. ¿Y su momento más feliz? Ahora, sé que tendré más momentos felices, pero el momento más feliz creo que es ahora. ¿Por qué? Porque creo que puedo ser un factor que ayude a que mi estado cambie. Hay cosas buenas, pero las cosas malas están dañándole bastante a la gente. Entonces mi trabajo previo es el que habla por mí y hoy estoy viendo los resultados de ese trabajo pues incansable conjuntamente con muchísimas personas que me acompañaron. Pues senadora, le agradezco que se haya dado la vuelta aquí al estudio Milenio 19 horas. Al contrario, y el gusto de estar contigo especialmente porque ya no la debíamos y tienes que regresar a Yucatán, ¿eh? Pues muy bien, muchísimas gracias, senadora. Gracias a ti y a todos ustedes. Hace unos momentos le hablaba del apoyo que el Partido del Trabajo manifestó el día de hoy a Omar García Harfuch en la Ciudad de México. Y tengo el gusto de saludar a la senadora del PT, Giovanna Bañuelos. Gracias por su valioso tiempo, senadora. Al contrario, querido Pedro, muchísimas gracias por permitirme saludar. Senadora, este apoyo, solo para tenerlo en claro, ¿es por parte de la bancada del PT en el Senado? ¿Es por parte de la dirigencia nacional? ¿Es por parte de todo el PT en el país? ¿PT Ciudad de México? ¿Quiénes son los que están manifestando su apoyo a Omar García Harfuch? Bueno, a mí me tocó la inmensa responsabilidad y el privilegio de anunciar nuestro respaldo a nombre de la Dirección Nacional del Partido del Trabajo, pero comentarte, Pedro, que nosotros lo que hicimos fue atender una petición que ciertamente nos hizo el Partido del Trabajo de la Ciudad de México, de que pudiéramos tener un análisis temprano de a quién habríamos de impulsar y de apoyar. Y bueno, pues nosotros estuvimos debatiendo, discutiendo, cerramos filas, coincidimos en su inmensa mayoría los integrantes del partido en que Omar García Harfuch, pues sin duda representa para nosotros una alternativa seria para presentarlo en esta etapa de nuestro movimiento en el que estamos eligiendo a los coordinadores de la defensa de la Cuarta Transformación. Nosotros estamos ciertos y ciertas de la capacidad que lo distingue, de la simpatía que tiene la ciudadanía por él, el respeto que sienten por el desempeño de su trabajo, por el profesionalismo que él siempre ha mostrado. Entonces, pues me tocó hacer el anuncio en la sede estatal de nuestro partido a nombre de la dirigencia nacional. ¿No fue un tanto anticipado, como muchos han señalado, darle el apoyo a un perfil en esta etapa en donde ni siquiera se ha dado a conocer quiénes son los que van a ir a esa famosa encuesta? Qué bueno que me lo preguntas, porque mira, en esta convocatoria que emiten nuestros amigos y aliados de Morena, hay un apartado en el que contempla la propuesta del Partido Verde y del Partido del Trabajo. Hoy por la noche, en unos minutos más, estaremos celebrando reunión de la Mesa Nacional de la Coalición junto con Morena y el Partido Verde, y el PT habrá de entregar el listado de los hombres y las mujeres que nosotros proponemos en los 9 estados
donde hay proceso para elegir a coordinador estatal de la defensa de la Cuarta Transformación. Entonces simplemente anunciamos que en el caso de la Ciudad de México nuestra propuesta coincide con algunos compañeros y compañeras de Morena, pero que para el caso del Partido del Trabajo es una propuesta única. Solo llegaremos nosotros a la mesa, en el caso de la ciudad, con la propuesta de Omar García Harfuch como partido. Entonces, estamos viviendo, acabo de escuchar la entrevista con la senadora Verónica Camino, que se vivió el proceso del Consejo Político en el estado de Yucatán. Así lo están celebrando algunos estados, nada menos Chiapas en este momento está sesionando, pero en estos procesos que son estrictamente de Morena, habrán de elegir a 2 hombres y 2 mujeres para que puedan representar los intereses de los consejos estatales en este proceso. En un segundo momento, Pedro, que para nosotros es inmediato, se incorporarán las propuestas del Partido Verde y del Partido del Trabajo, y a eso atiende nuestro pronunciamiento en el caso de Omar García Harfuch, es decir, que nosotros en un momento más pues habremos de formalizar ante Mario Delgado y ante Citlali Hernández que nuestra propuesta como Partido del Trabajo, para considerarse en la encuesta que habrá de definir al coordinador de la defensa de la 4T, es Omar García Harfuch. Ese es un muy buen dato el que nos acaba de dar, coordinadora, porque justo se hablaba, por ejemplo, en el caso de Yucatán, se decía, bueno, dejaron fuera a Ramírez Marín de este primer filtro, pero entonces quiere decir que solo se referían a los participantes por Morena, ya luego iban a añadirse los de los aliados, ¿quiere decir eso? Es correcto, es correcto. Este proceso es interno de Morena, lo ha explicado con todo detalle nuestro amigo Mario Delgado, que es solamente una parte de todo el procedimiento que habrá de observar la coalición. Estas 4 propuestas que vienen de los estados se canalizan a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena y luego nosotros proponemos, el Partido del Trabajo hará sus propuestas, el Partido Verde también. Tiene que vivir otra parte del proceso Morena en estados como Jalisco, donde hubo un gran número de simpatizantes, aspirantes que se registraron, y se ha anunciado ya, estimado Pedro, que hay una etapa de encuestas de reconocimiento. Serán encuestas telefónicas que arrancan a partir del próximo lunes, en el que se contemplan a todas las personas que se registraron ante la convocatoria de Morena y, pues evidentemente, la propuesta de nuestro partido político, así como del Partido Verde, llegarán en el momento en el que Morena defina a sus 4, 2 hombres y 2 mujeres que habrán de representar a Morena, y posteriormente se incrementa a 6 el número de aspirantes con la propuesta que hagamos llegar el Partido Verde y el Partido del Trabajo. En el caso propio de nuestro partido, nosotros haremos llegar esa propuesta hoy por la noche. Muy bien, y ya por último, preguntarle, en el lado de Ciudad de México, otra de las cosas que se habló durante esta tarde ante el anuncio que hicieron de dar su apoyo Omar García Harfuch es si esto no los iba a poner en un conflicto, si resultara, en política nada está escrito, otro perfil ganador. El haber apoyado tan temprano a un perfil no los pone prácticamente contra los otros. Mira, nosotros estamos convencidos y convencidas de que en esta etapa habremos de salir triunfadores con el perfil de nuestra propuesta, no solamente porque goza con el respaldo unánime del Partido del Trabajo, sino porque también evidentemente goza de la simpatía de muchos militantes y dirigentes de Morena, de muchos militantes y dirigentes del Partido Verde, pero lo que es más importante, goza de la confianza de los habitantes de la Ciudad de México, del pueblo de la Ciudad de México. Entonces, no tenemos duda, no hay temor, nosotros estamos resueltos, decididos. Por eso es que cerramos filas en torno a esta propuesta única que habremos de llevar y simplemente estamos atendiendo pues las peticiones que hace la ciudadanía, la simpatía y el respeto que siente, el cariño que sienten por Omar,
pues creo que se ha manifestado ya, hay evidencia en eso, en distintas encuestas que han publicado diversos medios de comunicación. Pues nosotros simplemente estamos atendiendo ese llamado de respaldar una propuesta seria, de respaldar una propuesta que verdaderamente represente los intereses de los capitolinos. Y si por razón de género, de paridad, resultara Clara Brugada, ahí no habría algún problema con ella. Digo, lo que hemos visto también es que muchas de las bases de Morena, pues están con ella. A nosotros tenemos simpatía, cariño y admiración por Clara, y tenemos aparte un mecanismo de selección de los coordinadores muy claro, Pedro. En cuanto al tema de género, pues habremos de hacer una primera encuesta. Nosotros estamos convencidos y comprometidos con la paridad. En la selección de quién habrá de representarnos en los 9 estados, vamos a darle prioridad a las mujeres, es decir, si de manera natural alguna compañera gana estas encuestas, pues ella en automático será la coordinadora. Pero en el caso de que no se complete un esquema que nosotros hemos planteado, por lo menos 4 mujeres, pues entonces habremos de seleccionar a las mujeres que queden en un segundo cercano lugar para que ellas sean las abanderadas. Entonces, eventualmente puede darse la posibilidad de que como segundo lugar, Clara Brugada, por un ajuste de género, pues sea quien coordine los esfuerzos de la ciudad, y en su momento pues nosotros sabremos si ese supuesto se da, que nos parece lejano, pues sabremos de sumarnos, como lo hicimos a nivel nacional a través de nuestro representante y compañero Gerardo Fernández Noroña. Es un proceso con reglas muy claras, donde se nos da la posibilidad de participar a los 3 partidos que conformamos este gran movimiento, y en el que entendemos que la definición absoluta, la más importante, la última, pues está en la voluntad de la gente. A final de cuentas es que si alguien más resulta beneficiado de la confianza de las ciudadanas y los ciudadanos de la ciudad, pues nosotros tendremos que atender ese mandato. Simplemente hoy por hoy creemos que es Omar García Harfuch quien goza de la confianza y de la simpatía de la inmensa mayoría de los ciudadanos que habitan la hermosa Ciudad de México. Pues, coordinadora, le agradezco que nos haya tomado esta comunicación y vamos a seguir de cerca, por supuesto, las propuestas que haga el Partido del Trabajo. Claro que sí, gracias. Te mando un fuerte abrazo y gracias por la oportunidad de saludarte y saludar a tu auditorio, Pedro. Gracias a usted, Giovanna Bañuelos. En otras cosas, sobre la impugnación de Marcelo Ebrard contra el proceso interno de Morena, el dirigente nacional del partido, Mario Delgado, reveló que también existen impugnaciones contra el ex canciller por la contienda partidista, reveló que ambos casos están en revisión y reiteró que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena está dentro de los tiempos para resolverlas. Además, rechazó que la impugnación de Ebrard afecte la unidad dentro del movimiento. Sobre este tema, primero Marcelo Ebrard señaló en redes sociales que el Tribunal Electoral ordenó a Morena responder a la impugnación que presentó el 10 de septiembre. Incluso adjuntó un documento en el que resalta el requerimiento que hace el tribunal a Morena para que realice el trámite de impugnación, lo que confirmó el mismo Tribunal Electoral más tarde, agregando que Morena debe publicar el escrito de demanda y sus anexos en un plazo de 72 horas. Aclaró que la Sala Superior no ha resuelto en favor de nadie esta impugnación del ex canciller. Eso con Morena. En caso de el PRI, PAN y PRD, concluyeron los trabajos de la plataforma electoral del Frente Amplio por México, que presentarán ante el INE antes del 5 de noviembre. En un comunicado, las secretarias generales de los 3 partidos, Carolina Villano, Cecilia y Adriana Díaz, detallaron que la plataforma está basada en 6 pilares, 33 ejes temáticos y 280 propuestas, así como 12 compromisos firmados. El documento será presentado a su aspirante, Xochitl Gálvez, para después ser aprobada por los consejos políticos nacionales de las 3 fuerzas políticas. En el caso de Movimiento Ciudadano, el coordinador nacional del partido, Dante Delgado, dio a conocer en un video el primer requisito que debe tener el candidato presidencial de MC. Para la selección de la candidatura de Movimiento Ciudadano, el primer criterio es que sea una persona que sí escuche a la gente. Por eso voy a predicar con el ejemplo y le solicitaré a todas las coordinaciones de Movimiento Ciudadano que hagan lo mismo. Pongo a disposición de la ciudadanía mi número de WhatsApp. Tú que estás viendo este video,
te pido que propongas tus puntos de vista sobre seguridad, salud y empleos bien remunerados. Mándanos tu mensaje porque nuestro movimiento escucha. Vamos a la pausa, ya regresamos. Sobre el caso Ayotzinapa, hoy el presidente López Obrador exhibió el video en donde el extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón, comete presuntos actos de tortura para obtener información del caso Ayotzinapa. Dijo que pese a las pruebas, el exfuncionario es protegido por el gobierno de Israel y algunos miembros del Poder Judicial. Además, el mandatario criticó que pese a que Herón obtuvo un amparo para que el gobierno federal se abstenga de hacer declaraciones del tema, tendrá que pedir otra resolución para que no hable de él. También el presidente dio a conocer que se está investigando el origen y vínculos de Omar Gómez Trejo, ex fiscal especial del caso Ayotzinapa, por negarse a ejecutar las órdenes de aprehensión contra los presuntos implicados en la desaparición de los 43 normalistas. Aclaró que es muy probable que dentro de la Fiscalía General de la República existiera una red de complicidades e incluso abrió la posibilidad que tuvieron algún acuerdo con el ex procurador Jesús Murillo Caram, por lo que dejó claro, destacó que se continuará avanzando en el caso. Siguiendo con este tema, los padres de los 43 normalistas desaparecidos exigieron al gobierno federal iniciar una investigación penal en contra del expresidente Enrique Peña Nieto y todos los funcionarios que participaron en la llamada Junta de Autoridades, en la que, según el último informe de la Comisión para la Verdad y Justicia, se acordó la llamada verdad histórica. También aclararon que levantarán el plantón del Campo Militar 1 para continuar con los diálogos. Sin embargo, manifestaron que si el ejército mexicano no entrega la información solicitada, volverán a instalar el campamento. Cambiamos de información, hablemos de negocios. Banjico no tuvo cambios en su política monetaria el día de hoy. Ana Karina Martínez. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches. En efecto, hoy el Banco de México dio a conocer su anuncio de política monetaria, en donde mantuvo por cuarta ocasión consecutiva y por unanimidad su tasa de interés de referencia sin cambios para dejarla en 11.25%, un nivel en el que se mantenía desde inicios de este año y con el que el Banco Central espera controlar la inflación. El banco realizó un análisis de la magnitud y diversidad de los choques inflacionarios, entre los que destacó la persistencia de la inflación subyacente, que excluye los precios de alimentos y de energéticos, la volatilidad financiera internacional, así como los movimientos en el tipo de cambio. Ante estas presiones, el Banco de México ajustó al alza los pronósticos para la inflación, por lo que prevé que para el tercer trimestre de este año el indicador llegue a 4.6% y finalice el año en 4.7%. Además, estima que todo 2024 se mantenga con una tendencia a la baja para llegar a su objetivo de 3%, más o menos un punto porcentual, hacia el segundo trimestre de 2025, con una previsión de 3.1%. Este anuncio, Pedro, va en línea con lo que hizo la semana pasada la Reserva Federal de Estados Unidos, que también mantuvo sin cambio su tasa de interés para dejarla en un rango de entre 5.25 y 5.5%, por lo que nos mantendremos al pendiente tanto de la tasa de interés como de la inflación. Gracias, Ana Karina. Muchas gracias, muy buenas noches. Jueves de hablar de la industria automotriz con Axel Sánchez. Bienvenido, Axel. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Oye, cuéntanos qué datos traes de la balanza comercial y también de las huelgas de Estados Unidos con las armadoras. Sí, fíjate, pues podemos comenzar primero por esta parte de la balanza comercial, justamente con los datos que ya reportó el INEGI. Vemos que las exportaciones mexicanas de la industria automotriz ya sumaron entre enero y julio de este año más de 105,000 millones de dólares, lo que representó un incremento de 17% a lo que se tenía en igual periodo del año pasado. Con esto ya la balanza comercial positiva ya supera los 60,000 millones de dólares, algo que nunca se había registrado en la historia de este país. Es importante destacar esto porque evidentemente esta cifra, que es un impulsor importante para el comercio internacional del país, tiene que ver en la relación con Estados Unidos, que hoy las plantas tanto de Stellantis como General Motors y Ford, algunas de ellas están en huelga. Esto hay que destacarlo porque todavía mañana se van a cumplir 2 semanas de que no se logra un acuerdo entre las empresas con los trabajadores
trabajadores, y justamente esta semana también destacó la participación de Joe Biden en uno de estos reuniones que tuvieron los trabajadores, donde se puso del lado de los trabajadores, curiosamente, mencionando que él está a favor de un acuerdo que beneficie a los empleados de las plantas automotrices. Hasta el momento solamente hay ciertas amenazas por parte de los líderes de la UAW de extender esta huelga a otras plantas de la industria automotriz que hay alrededor de Estados Unidos, pero hasta el momento estas siguen trabajando. También es importante destacar, Pedro, que hoy también se tiene programado un mitin por parte del expresidente Donald Trump, donde él hablaba sobre que invitó a los líderes de la UAW, y hasta el momento ellos dicen que no van a participar en dicho mitin, pero evidentemente esto también ya está tomando tintes electorales. Recordemos que en Estados Unidos, en noviembre del próximo año, va a haber elecciones presidenciales y los trabajadores automotrices son votantes muy importantes. Y era lo que me llamaba la atención, que resulta un nicho muy atractivo para demócratas y para republicanos, más allá de lo que pudieran políticamente o electoralmente representar el estar bien con las propias armadoras, ¿no? Así es. Las armadoras son muy importantes porque son un motor de la economía, no solamente de Estados Unidos, sino de toda Norteamérica. Pero el tema de los trabajadores, siendo uno de los principales empleadores en Estados Unidos, pues evidentemente ya toma otra connotación, y por eso vemos a Joe Biden montarse, ponerse la gorra y decir: yo estoy a favor de un acuerdo que les ayude a ustedes. Ya les ven el rostro con la papeleta del voto para el siguiente año. Pero bueno, así sucede. Gracias, Axel. Nos vemos el próximo jueves. Nos vemos la siguiente semana. Vamos a la pausa y ya continuamos. Vamos a la información internacional de la noche. Fue realizado el segundo debate republicano en California, donde 7 precandidatos nuevamente se enfrentaron sin la presencia del expresidente Donald Trump. Esto generó reacciones en la escena política estadounidense. Por un lado, el presidente Joe Biden compartió un video sobre la participación del gobernador de Florida, Ron DeSantis, en el que se dijo de acuerdo en que durante la administración de Trump la deuda nacional incrementó a $7.8 billones. Por su parte, la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez se fue contra el ex vicepresidente Mike Pence por pedir la derogación de la iniciativa Green New Deal sobre el calentamiento global. Stephanie Enaro, consultora geopolítica, qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, Pedro? Muy buenas noches. Cuéntanos, por favor, ¿qué fue lo que tú viste de este segundo debate republicano sin la presencia, obviamente, de Donald Trump? Bueno, es que queda claro que el debate es para quien lo necesita, y en estos momentos Donald Trump no lo necesita porque es un claro puntero en las encuestas, y esto se refleja más allá de lo que pasa en el Partido Republicano. Creo que fue un debate bastante interesante, donde se ve que los republicanos se están volviendo cada vez más conservadores, sobre todo comenzando por Ron DeSantis, en donde es importante notar que más allá de las formas sociales, también la manera en que miran a México es importante, porque se está convirtiendo en la piñata favorita para cual los republicanos suelen tener muy buen tino. Una piñata que, pues, desgraciadamente siempre se utiliza, ¿no? Cuando recién se lanzó Donald Trump, pues recordemos que nos agarró efectivamente de piñata y fue un discurso que le funcionó. ¿Estos republicanos están tratando de replicar esa estrategia? Por supuesto que sí, porque para bien o para mal, México es número 1 en la mente de los estadounidenses, ya sea para los que están pensando en el taco o para los que están pensando, desgraciadamente, en el narco. Pero claro que funciona porque mueve emociones del electorado que se cobran en las urnas. Siempre es el tema México, siempre es el tema de la frontera, ¿no? El tema de la migración, aspectos fundamentales para ellos con los que tratan de ganarse el electorado. El tema migratorio, y claro, Pedro, también es imposible no notar, abrir un cronograma y no notar que las crisis migratorias ocurren en temporadas electorales importantes. A ver, no estoy hablando de ninguna teoría de la conspiración, pero definitivamente al ver imágenes de millones de migrantes queriendo cruzar la frontera, claramente ayuda a esta causa, y más también cuando además de la migración, Pedro, tenemos
cárteles desfilando en estados de la República como lo es Nuevo León y Chiapas, que sustentan las ganas de algunos republicanos de invadir el país o de mandar a sus tropas para que los combatan. Como lo dijo Vivek Ramaswamy hace apenas un par de días y que el presidente López Obrador dijo ni lo pelen, este está buscando llamar la atención. Igual que pues la mayoría, bueno, si no es que todos los que asistieron a este segundo debate republicano están tratando de llamar la atención hacia el ala conservadora. ¿Viste alguno que realmente pudiera llegar a darle pelea a Donald Trump? La verdad es que lo veo difícil porque Donald Trump tiene ya una narrativa muy bien construida que no solo va más allá de poner en duda el sistema electoral, ahora está poniendo en duda al sistema judicial y esto va más allá de lo que cualquier expresidente haya hecho. Estamos viendo un expresidente con cargos que podría estar tras las rejas y también un expresidente que le está dando la vuelta a todo lo que solía ser Estados Unidos en tiempos de tanta incertidumbre como los que estamos viviendo a nivel global. ¿Crees que Donald Trump tiene las circunstancias idóneas para poder regresar a la Casa Blanca? Un dato curioso es que hace unas semanas se publicaron diversas encuestas midiendo el impacto. Hay que remarcar que la que saca The Wall Street Journal le da un empate a Biden con Trump, pero definitivamente hay una que es la del Washington Post, que le da 10 puntos de ventaja a Donald Trump sobre Biden, y las otras le dan 1 o 2 puntos de ventaja, pero la mayoría ponen hoy a Donald Trump muy por encima de Joe Biden, y creo que tenemos que irnos preguntando qué significaría el regreso de Trump, no solo para México, para el mundo, porque hoy las imágenes de nuestro país le ayudarían a defender la causa de mandar las fuerzas especiales para combatir al narcotráfico, porque él los quería nombrar grupos terroristas. Pero también tenemos que ver qué significa esto para la guerra en Ucrania, porque probablemente no habría tantas sanciones para Rusia ni tanto apoyo para Ucrania. ¿Qué significaría para la OTAN? Quería sacar a Estados Unidos de la OTAN y esto lo llevaría al aislacionismo y, claro, ayudaría a la formación de este mundo multipolar que ya algunos están empezando a crear, como China, Rusia, o también como se vio de este lado del mundo con el G77. En conclusión, Stephanie, ¿crees que una llegada de Donald Trump a la Casa Blanca de nueva cuenta modificaría el mapa geopolítico mundial? Yo creo que tendría muchísimo impacto porque Estados Unidos sería relegado a una potencia atlántica y eso no lo hemos visto desde hace mucho tiempo, desde la Segunda Guerra Mundial prácticamente, y ahora que China y Rusia quieren este orden donde ya no haya valores universales y haya valores de acuerdo a la cultura de cada nación, por supuesto que les ayudaría a su causa. Pues Stephanie, como siempre, un privilegio que nos puedas compartir tu análisis. A ustedes, que tengan excelente noche. Gracias, igual. Que emigra lo hace por necesidad, no por gusto. Entonces hay que atender las causas. Vamos a tener una reunión, está invitando a los gobiernos hermanos de estos países, los estamos invitando a una reunión en México de cancilleres para hacer una revisión de la situación migratoria. Ellos comprenden de que pues casi todos pasan por México y que nosotros tenemos que cuidarlos a los migrantes, protegerlos, pero tenemos que evitar que se incrementen los flujos migratorios. Daniela Pacheco, buenas noches. Como cada jueves, un gusto tenerte con nosotros. ¿Qué efectos podría tener esta reunión que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador con cancilleres para hablar de migración? Mira, Pedro, creo que precisamente atendiendo las causas a las que se refiere el presidente López Obrador explica por qué los planes migratorios no han tenido éxito no solamente en México, sino en gran parte de los países de América Latina que comparten razones, causas similares de expulsión. Si bien México es el principal país de paso hacia los Estados Unidos y una vez están en su territorio, las y los migrantes tienen que ser protegidos, sí es una obligación y una responsabilidad compartida con los países expulsores
hacer de la migración, que además es un estado natural que no va a dejar de suceder para pues, cualquier ser humano, hacer de esta actividad una actividad segura, una actividad regular. No es un asunto solamente de México, es un asunto estructural y de esa manera hay que enfrentarlo. Celebro que México haya tomado la batuta definitiva en este tema y yo creo que hay que aprovechar la afinidad ideológica que hay con otros gobiernos de América Latina, de países expulsores, como por ejemplo es el caso de Colombia, que además ha hecho de este tema de la migración parte de su agenda internacional y que además lo vive ahora como una problemática doméstica. En Colombia viven alrededor de 3 millones de venezolanos que empezaron, digamos, a migrar al país colombiano solamente como un país de paso y terminaron quedándose a vivir ahí digamos, con la problemática que eso puede significar recibir 3 millones de personas de un solo golpe. Ahora, hay que preguntarse cuál va a ser la participación de los Estados Unidos en este plan. Digamos, Estados Unidos no quiere esta gran cantidad, por ejemplo, de venezolanos en su territorio que llegan de manera irregular, pero no levanta las sanciones económicas que tiene sobre ese país, que tienen gran peso y gran responsabilidad en la situación económica de Venezuela, que lleva a que tantos venezolanos salgan de su país queriendo cruzar la frontera de México hacia los Estados Unidos. ¿Qué vimos? Que en mayo y en junio, por ejemplo, se disminuyó la cantidad de migrantes que cruzaban la frontera, sobre todo en gran parte gracias al tema del Título 42, pero a partir de julio las estadísticas pues comenzaron nuevamente a subir y así como están las cosas, pues vemos que van a ir en aumento. La situación no va a cambiar. Claro. ¿Qué pasa? Este plan que va a resultar, digamos que además no se va a implementar de manera inmediata con los 10 países de los que habla el presidente López Obrador, que ahí vas a tener países como por ejemplo Haití, que está atravesando una crisis interna completamente difícil, que va a ser bastante increíble que vaya a poder superarla en próximos meses. Vas a tener que negociar con este tipo de situaciones internas y evidentemente no va a tener efectos inmediatos y además, al menos los anuncios de ese plan, ¿sí?, los vas a dar en medio de un uso político de los migrantes por parte, digamos, de las campañas electorales de los Estados Unidos y eso todavía complica más ponerlo en marcha. También vemos a un México que está, digamos, bajo la presión de los Estados Unidos, que permite que deporten a personas de otros países hacia su territorio y vemos, digamos, todos los días estas imágenes que nos sorprenden de miles de migrantes que tienen desbordadas instituciones como por ejemplo la Comar, que no está desplegada por todo el territorio como debiera ser y bueno, pues ahí están las consecuencias. Oye, Daniela, justamente 2 puntos importantes que tocaste en este análisis. El primero, mencionabas que Colombia recibió 3 millones de migrantes por parte de Venezuela, pero también se ha documentado, y las cifras lo dicen, que hay un aumento significativo de la cantidad de colombianos que están tratando de llegar hacia Estados Unidos, que emprenden esa travesía por el Darién con todo lo que implica. Entonces ahí es que se vuelve tan importante la participación en este momento de Colombia, en este diálogo que pudiera haber. ¿Cuál podría llegar a ser la postura idónea tanto de Colombia más bien dicho, como país emisor de migrantes? Mira, justamente decía que por eso había que aprovechar la afinidad ideológica que hay con gobiernos como el de Gustavo Petro, que está muy dispuesto a sentarse a negociar, digamos, un gobierno muy abierto a la política social para que la gente no tenga que salir de su tierra. Sin embargo, es un gobierno todavía muy nuevo, tiene 1 año hasta ahora en el poder, los efectos todavía de la política social, de la política económica del gobierno de Gustavo Petro no se han empezado a sentir de la manera en que uno quisiera. Sin embargo, estoy completamente segura que va a tener una postura muy abierta a trabajar de manera conjunta y permanente con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El paso del Darién comunica al territorio colombiano con Panamá y no solamente cruzan colombianos, venezolanos, sino también, por ejemplo, ecuatorianos, que es también otra de las nacionalidades que se ha incrementado su paso hacia los Estados Unidos y que también se ha convertido en un drama. Entonces, toda esa migración suramericana ha convertido ese recorrido, que además es muy peligroso, como su principal paso hacia los Estados Unidos.
pues así entonces la situación, ya tendremos más tiempo para seguirlo analizando. Daniela, gracias mientras tanto. Gracias a ti, Pedro, es un gusto. Vamos a la pausa, ya continuamos. Buenas noches, Minelia Taide. Oye, qué buen paso, qué buen momento está teniendo Santiago Jiménez, ¿no? En Europa. Sí, exactamente, Pedro. La verdad es que Santiago Jiménez lo está haciendo bastante bien con los 3 goles que metió justamente en el último duelo del Feyenoord, en el que derrotó 4-0 al Ajax. El delantero mexicano se convirtió en el segundo mejor goleador de las ligas más importantes de Europa, Pedro. En total, en todas las competencias registra ya 9 tantos en 7 partidos. Incluso vamos a ver a los principales goleadores, porque no es poco de lo que te hablo. Mira, en primer lugar tenemos justamente a Ciro Guirassy del Stuttgart de la Bundesliga, tiene 11 goles en 6 partidos, ahí estamos viendo, le sigue Jiménez con 9 goles en 7 partidos y Chaquito ya supera a Erling Haaland, Pedro, que sabemos que es el delantero que tanto te gusta, tiene 8 goles en 9 partidos, Kylian Mbappé del PSG que registra 6 tantos y ahí tenemos también a Harry Kane del Bayern Múnich con 7 goles en 8 duelos disputados, así es que no estamos hablando de que supera a cualquiera, sí, son pocos los duelos que están teniendo todavía. A ver. También hay que guardar las proporciones, ¿no? Digo, no es lo mismo jugar en Holanda que jugar en la Premier League, no es lo mismo jugar contra los equipos que han jugado. Coincido contigo, pero los goles hay que hacerlos, ¿no? Bueno, es como cuando dicen México es la selección, está en el top 10 de las selecciones del mundo, pues los números podrán decir las mediciones, pero la realidad es que no. Sí, hay que tener una dimensión importante de lo que estamos hablando, pero al final, realista, sí, pero ahí está, ¿no? Son ligas importantes en Europa, coincido contigo que la Premier League va muchísimo más allá que Países Bajos, que también la Liga Española, lo pongo en un tercer, cuarto lugar por ahí. Alemania igual. Alemania. Creo que Francia todavía es mejor liga que Holanda. Pero ahí está, pero está. No le quites su felicidades y enhorabuena y que sea mejor todavía. Gracias, Mine. Muy buena noche. Y gracias a usted por habernos brindado el honor de su sintonía. Hasta mañana.